Bienvenidos a la presentación del tema Integración de las vías metabólicas, tema de la Unidad Didáctica de Bioquímica de segundo año de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos. Yo soy la doctora Karina Barreno de Soch y voy a tener el gusto de poder llevar a cabo el desarrollo de este tema. Para poder comprender mejor este tema, es necesario tener algunas definiciones importantes, como metabolismo. Metabolismo se describe como un estado de equilibrio dinámico entre los diferentes constituyentes químicos de la célula, así como también algunos la definen como la suma de todos los cambios químicos que se producen en una célula, tejido u organismo. Los tres principales combustibles utilizados por las células son los carbohidratos, ácidos grasos y aminoácidos. Si bien estos son catalizados por vías independientes, existe una convergencia entre las tres vías catabólicas. Es en estos sitios donde comparten metabolitos comunes. Estas interacciones entre las tres vías es lo que denominamos como interrelaciones metabólicas. Los sustratos energéticos más importantes en los mamíferos son la glucosa y los ácidos grasos. Después de la ingestión de alimentos, su exceso se almacena para volver a ser utilizados y liberarse según sea la necesidad del cuerpo. Si bien todas las moléculas son metabolizadas en el organismo, hay cierta dependencia por parte de algunos órganos y células y tejidos hacia ciertos combustibles. Entre estos tenemos el almacenamiento, por ejemplo, de los triacilgliceroles, que es a partir de los ácidos grasos que se forman. Los aminoácidos en forma de proteínas, que lo podemos observar en el músculo esquelético. Y el carbohidrato es almacenado en forma de glucógeno a nivel de hígado y músculo. Ya que se tiene claro cuáles son los tres principales combustibles que nos suplen de energía, es importante tomar en cuenta estas definiciones, catabolismo y anabolismo. Tomemos en cuenta que catabolismo va a ser el proceso metabólico que consiste en la degradación de nutrientes orgánicos, transformándolos en productos finales simples, con el fin de extraer de ellos energía química y convertirla en una forma útil para la célula. Este tipo de reacciones son llamadas degradativas y es donde se libera energía. Anabolismo es el conjunto de procesos metabólicos en los cuales se produce la síntesis de moléculas a partir de otras más simples o sencillas. Es una reacción de síntesis donde se consume energía. En relación a las definiciones anteriores, podemos observar en esta diapositiva algunas vías que son consideradas anabólicas, como es el caso de la gluconeogénesis, cuyo sustrato va a ser el lactato, la alanina, el glicerol o el piruvato, dependiendo de la fuente energética donde la tomemos. Y el producto final va a ser la glucosa. También podemos tomar como ejemplo la lipogénesis, en donde vamos a utilizar como sustrato el acetil-CoA, glicerol, ¿verdad? Y que nos va a dar como producto los ácidos grasos o también triglicéridos. En relación a las vías catabólicas, vamos a partir de un sustrato que nos va a dar una molécula mucho más compleja hacia una molécula más sencilla. Acá tenemos el ejemplo de glucólisis, en donde vamos a utilizar como sustrato la glucosa y vamos a obtener entre sus productos ATP y piruvato. Con la lipólisis tenemos triacilgliceroles como sustrato y vamos a obtener de ellos glicerol y ácidos grasos libres. Podemos observar por la proteólisis que vamos a tener como sustrato proteínas que al final vamos a tener como producto aminoácidos que van a ser glucogénicos o cetogénicos. A continuación analizaremos a los órganos que son más activos en la integración metabólica. Estos tejidos contienen conjuntos específicos de enzimas, de forma tal que cada uno de ellos está especializado en el almacenamiento
utilización o generación de combustibles específicos. Estos tejidos no funcionan aislados, sino forman parte de una red en la cual un tejido puede proporcionar sustrato a otro o procesar los compuestos producidos por otros órganos. La glucosa es prácticamente el único combustible utilizado por el cerebro humano, excepto durante el ayuno prolongado. El cerebro carece de la capacidad de almacenamiento de combustible y sus reservas de glucógeno son muy escasas. Por lo tanto, requiere de un suministro continuo de glucosa, cuyo transporte al interior celular es independiente de insulina. El cerebro consume unos 120 gramos de glucosa al día y en estado de reposo utiliza casi el 60% de la glucosa total consumida por el organismo entero. Durante el ayuno prolongado, los cuerpos cetónicos sintetizados en el hígado reemplazan en parte a la glucosa como combustible cerebral. Estos atraviesan fácilmente la barrera hematoencefálica y luego de ingresar a las neuronas, el acetoacetato se activa mediante la transferencia de CoA procedente de la succinil-CoA y así se convierte en acetoacetil-CoA, que entra en el ciclo del ácido cítrico. Los ácidos grasos no sirven como combustible cerebral porque están unidos a la albúmina en el plasma y en consecuencia no pueden atravesar la barrera hematoencefálica. Las células musculares funcionan convirtiendo la energía química en energía mecánica. Metabólicamente están especializados en degradar sustancias nutritivas y producir ATP necesario para la contracción muscular. Por ejemplo, la glucosa ingresa por un proceso de difusión facilitada dependiente de insulina. Una vez dentro, es fosforilada y almacenada como glucógeno. Si bien el músculo esquelético solo puede almacenar 0.7% de su peso en glucógeno, al ser la masa total muscular de aproximadamente 35 kilos, es equivalente a 250 gramos de glucógeno muscular. Durante el ejercicio, la glucosa se obtiene directamente del glucógeno muscular. Por esto se dice que en este tejido predomina la vía glucolítica. Sin embargo, ante un ejercicio intenso, la vía glucolítica se desvía hacia la formación de lactato mediante el ciclo de Cori. Puede ser transportado hacia el hígado y convertido en glucosa, que puede ser nuevamente utilizada por el músculo. Con respecto a los triglicéridos y las VLDL provenientes del hígado, son hidrolizadas por la lipoproteína lipasa, formándose entonces en ácidos grasos libres circulantes que pueden ingresar a las células musculares y pueden ser utilizados entonces como combustible. En cuanto a los aminoácidos, luego de la ingesta son tomados por las células musculares y utilizados primariamente para la restitución de proteínas tisulares. Ambos procesos están estimulados por insulina. Ante determinados requerimientos energéticos, el músculo es capaz de hidrolizar proteínas y liberar aminoácidos para que sean utilizados como fuente de energía. Al no ser capaz, la célula muscular de manejar el nitrógeno liberado por este mecanismo genera alanina y glutamina, a fin de transportarlo hacia el hígado en forma no tóxica. Vamos a hablar ahora del músculo cardíaco del corazón. El corazón de un adulto pesa alrededor de 250 a 300 gramos y utiliza el 4 a un 5% del gasto cardíaco. Consume un alrededor de 11% del oxígeno en reposo y es muy rico en mitocondrias. La mitad de la célula cardíaca está formada por mitocondrias. Su metabolismo es solamente aeróbico. Se diferencia del músculo esquelético en que tolera menos la hipoxia que el músculo. Casi no tiene reserva de glucógeno y lo más importante es que el músculo cardíaco está continuamente activo. Desde que el ser humano nace hasta que muere, el músculo cardíaco no deja de contraerse rítmicamente. Su fuente de combustible lo constituyen los ácidos grasos, la glucosa y los cuerpos cetónicos. Todos estos nutrientes son oxidados en el ciclo de Krebs y cadena respiratoria para generar el máximo de ATP. Si por alguna razón algún vaso sanguíneo se obstruye y no permite el paso de sangre al tejido cardíaco, este puede morir y sufrir de hipoxia.
El principal objetivo de los adipocitos es almacenar combustible como triacilgliceroles. Esto corresponde al 85% de las reservas energéticas del organismo. Los ácidos grasos utilizados para la producción de los triacilgliceroles provienen de las VLDL del hígado, de las kilomicrones y de la lipogénesis que se hace a través de la glucosa. Los ácidos grasos ingresan a los adipocitos, así como también la glucosa, por un mecanismo de transporte facilitado dependiente de insulina. Los ácidos grasos son sintetizados a partir de la acetil-CoA, proveniente del metabolismo de la glucosa. En consecuencia, el almacenamiento de los triacilgliceroles depende tanto del suministro de ácidos grasos como del metabolismo de los carbohidratos. La insulina afecta el almacenamiento estimulando la lipoproteinlipasa y el transporte de glucosa. Además, reprime la lipólisis inhibiendo la acción de la lipasa, hormona sensible, en los adipocitos. Ante requerimientos energéticos, los ácidos grasos son movilizados por la lipasa sensible a hormonas, que es activada por la vía del AMP cíclico, proceso controlado y estimulado por glucagón y adrenalina. Con respecto al hígado, podemos decir que su principal función es la síntesis de combustible a partir de ácidos grasos, glucosa y cuerpos cetónicos. Aproximadamente 2/3 de los hidratos de carbono de la dieta son removidos por este órgano. La glucosa ingresa a los hepatocitos por difusión facilitada. Este es un proceso independiente de la insulina. Una vez en su interior es rápidamente convertida a glucosa 6-fosfato, impidiéndose así su difusión al exterior y asegurando un continuo gradiente de entrada de glucosa a través de la membrana del hepatocito. La glucosa 6-fosfato es convertida a glucosa 1-fosfato y luego a glucógeno para ser almacenada. Normalmente retiene un 5% del peso como glucógeno, que tras una comida rica en carbohidratos, esta puede aumentar hasta un 10%. Debido a la gran cantidad de sacarosa y lactosa presente en la dieta humana, es importante tener en cuenta el metabolismo de la fructosa y de la galactosa. Estas son degradadas en el hepatocito a glucosa y luego de esta forma almacenada o utilizada. La fructosa primero se fosforila a fructosa 1-fosfato y esta es degradada a dihidroxiacetona y gliceraldehído, compuestos de la vía gluconeogénica. El exceso de glucosa es convertido en ácidos grasos y luego en triacilgliceroles, que serán almacenados. La glucosa 6-fosfato es también metabolizada por la vía de las pentosas para proveer de suministro de NAD-fosfatado reducido para la lipogénesis. Con respecto a los lípidos, estos ingresan al hígado desde dos direcciones. La primera es la de los ácidos grasos libres de cadena corta que unidos a albúmina llega por el sistema porta. Este es un proceso que se da en menor cantidad. La principal porción de los ácidos grasos de la dieta llegan a través de la arteria hepática como kilomicrones o remanentes de ellos. La mayoría de los kilomicrones son removidos o depurados en la sangre por el tejido adiposo y el muscular. En las células del endotelio de las capilares, la lipoproteinlipasa cataliza la liberación de los ácidos grasos de los triacilgliceroles. Los remanentes de kilomicrones ingresan al hígado donde son degradados los triacilgliceroles remanentes. Aproximadamente un 20% de los ácidos grasos de la dieta entran a los hepatocitos, donde pueden ser utilizados como combustible o son reutilizados a triacilgliceroles. El hígado forma una sola reserva de los ácidos grasos a partir de 3 fuentes, además de los kilomicrones y de los ácidos grasos libres que llegan a través de la circulación sanguínea. También son sintetizados endógenamente a partir de acetilcoenzima A de la glucosa. Estos son utilizados para sintetizar triacilgliceroles y en presencia de una proteína forman la lipoproteína de muy baja densidad, VLDL. Luego son redistribuidos al tejido adiposo para su almacenamiento. Con respecto a la síntesis de cuerpos cetónicos, es necesario decir que únicamente son sintetizados en el hígado, pero no pueden ser utilizados, debido a que el hígado carece de la enzima 3-cetoacil coenzima A transferasa o también conocida como tioforasa.
Los aminoácidos, para ellos no hay un compuesto de almacenamiento. La utilización de estos se basa en el reemplazo de proteínas endógenas y la síntesis de proteínas que se exportan, como las plasmáticas. Una vez reemplazadas las proteínas tisulares necesarias, los aminoácidos en exceso son catabolizados hacia la degradación de hidratos de carbono y grasas a través de procesos de transaminación. La velocidad de la transaminación depende directamente de sus niveles sanguíneos. A medida que aumenta la concentración de aminoácidos en el torrente, aumenta también la síntesis de enzimas metabólicas. Los aminoácidos de cadenas no ramificadas son metabolizados por el hígado, donde las cadenas carbonadas se utilizan en la gluconeogénesis. Los aminoácidos de cadena ramificada, leucina, isoleucina y valina, son utilizados por el músculo esquelético para la producción de energía. En cuanto al nitrógeno de estos, es transportado al hígado en forma de glutamina o alanina. La glutamina puede ir hacia los riñones, donde es convertida en amonio para su excreción, o combinado en piruvato en alanina, volviéndose al hígado. Por otro lado, las mitocondrias de los hepatocitos contienen en la enzima carbomaíz sintetasa, que es necesaria para el ciclo de la urea. Por tanto, el hígado juega un rol importante en la formación de urea a través de los nitrógenos de los aminoácidos metabolizados, para facilitar su excreción mediante el metabolismo nitrogenado. Acá podemos observar cómo los tres procesos sintetizados a partir del hígado se pueden confluir en una molécula como es la glucosa 6-fosfato, que se dan a nivel hepático. Y esta producir a partir de ella procesos metabólicos importantes como lo son la producción de glucógeno, la producción de acetilcoenzima A, que nos lleva a la producción posteriormente de ATPs a partir del ciclo de Krebs, así como también a partir de la acetilcoenzima A, formación de ácidos grasos, fosfolípidos y también colesterol. Los riñones desempeñan un cometido esencial en el control de la concentración plasmática de bicarbonato y en la eliminación del ion hidrógeno del organismo. Al igual que los eritrocitos, las células de los túbulos proximal y distal renales contienen anhidrasa carbónica. El riñón también filtra urea y reabsorbe la glucosa cuando ésta va hacia un umbral de 180 miligramos por decilitro. El riñón expresa las enzimas de la gluconeogénesis, incluida la glucosa 6-fosfatasa, y en las etapas más tardías del ayuno, alrededor del 50% de la gluconeogénesis se produce a nivel del riñón. En el riñón se lleva a cabo el buffer sanguíneo, es decir, que él es el encargado de producir bicarbonato y además excreta el exceso de hidrógenos y ácidos metabólicos. Este órgano también compensa la acidosis que acompaña el aumento de la producción de cuerpos cetónicos. El amoníaco toma protones procedentes de la disociación de los cuerpos cetónicos y es excretado en la orina como amonio, reduciendo por lo tanto la carga ácida del organismo. La sangre es el medio por el cual se transportan los diferentes nutrientes entre los órganos. Es la encargada de transportar oxígeno de los pulmones a los tejidos y el dióxido de carbono hacia los pulmones. También es encargada de todos los productos que son hidrosolubles, así como también de las lipoproteínas para el transporte de lípidos. Su celularidad dada por los eritrocitos depende exclusivamente de la glucólisis. Acá tenemos un ejemplo con respecto al transporte de moléculas a través de la sangre, yendo del hígado hacia el músculo, por ejemplo, de la glucosa, que ingresa hacia el músculo por medio del torrente sanguíneo, en donde lleva la glucosa y es transformada en glucógeno, y a partir de ella también ocurre la glucogénesis, glucogenólisis, así como también la glucólisis, ¿verdad? Así sea necesaria, y luego el transporte regresa del lactato del músculo hacia el hígado. Acá tenemos otro ejemplo de cómo la glucosa que ingresa a partir del torrente sanguíneo hacia el músculo proveniente del hígado es transformada en piruvato.
Esta a su vez sufre de transaminación por medio de otros aminoácidos y se convierte automáticamente en un producto llamado alanina. Y este nuevamente regresa hacia el hígado, ¿verdad? Y entonces acá ocurre el proceso de reversibilidad, donde va de alanina, se convierte nuevamente en piruvato y otra vez en glucosa. Acá podemos observar qué procesos metabólicos se llevan a cabo en cada órgano y cómo dentro de todos los productos de cada uno de los procesos metabólicos se relacionan entre sí. Acá podemos observar cómo los diferentes productos que se producen o se sintetizan en los diferentes órganos pueden ser llevados a partir de la circulación sanguínea hacia los diferentes órganos e interrelacionarse entre ellos. Ahora vamos a saber qué pasa con cada compuesto que se sintetiza. Vamos a ver en este cuadro cada uno de los procesos metabólicos que se llevan a cabo a partir de la molécula de glucosa, así como también las enzimas reguladas en cada uno de estos procesos. Tenemos, por ejemplo, la glucólisis. La glucólisis tiene 3 enzimas que son reguladas dentro de su proceso, como lo es la hexocinasa, la glucosinasa y la fosfofructosinasa. Así como también entran en ellos la glucogénesis, la glucogenólisis, la gluconeogénesis, la oxidación del piruvato y también es considerado acá el ciclo de Krebs. Acá podemos observar todos los procesos metabólicos que se llevan a cabo a partir de carbohidratos, teniendo como base la glucólisis, proceso metabólico que nos va a dar dentro de ella la síntesis de la molécula que se llama glucosa 6-fosfato, la cual a partir de ella surgen otros procesos importantes metabólicos, como lo son la formación de glucógeno, la glucogenólisis, así como también la formación de la vía de las pentosas fosfato, que nos sirve como fuente principal de NAD-fosfatado reducido y síntesis también de ribosa 5-fosfato, ¿verdad? Las pentosas que se llevan también para formación de nucleótidos, así como también derivan de este proceso también moléculas que pueden ser consecuentemente luego fuente para seguir formando glucólisis. Así como también tenemos a la finalización de la glucólisis, la formación del piruvato, que nos conlleva a la formación, después de su descarboxilación de acetilcoenzima A, molécula importante que se va hacia el ciclo de Krebs para formar ATP a partir de fosforilación oxidativa, así como también puede irse a síntesis de ácidos grasos. Con respecto a las proteínas, se puede decir que tenemos diferentes procesos metabólicos importantes, procedentes de los mismos aminoácidos, como es el ciclo de la urea, en donde la enzima que va a estar regulada es la carbamoil fosfatosintetasa 1. Con respecto a la síntesis de las pirimidinas, es la carbamoil fosfatosintetasa 2. Tenemos síntesis de purinas a partir de las proteínas amidotransferasas, así como también cuando tenemos síntesis del grupo hemo por medio de la alacintasa. Acá podemos observar cómo en los diferentes órganos, a partir de los aminoácidos, se pueden dar diferentes procesos metabólicos, como lo es el ciclo de la urea, así como también formación de otras moléculas importantes como el piruvato y moléculas importantes a partir de las cuales pueden darse procesos importantes como el ciclo de Krebs. Con respecto a los lípidos o ácidos grasos, tenemos de sus procesos importantes está la síntesis de ácidos grasos, la lipólisis, la beta-oxidación y la síntesis de colesterol, así como también encontramos la cetogénesis, aunque no la tenemos acá en el recuadro. Dentro de la síntesis de ácidos grasos, la enzima, debemos de saber que la enzima regulada es la acetilcoenzima A carboxilasa. En la lipólisis es la lipasa sensible a hormonas. La beta-oxidación es la carnitina aciltransferasa 1 y en la síntesis de colesterol la hidroximetilcoenzima A reductasa, mientras que en la cetogénesis lo es la hidroximetilcoenzima A sintasa. Para los ácidos grasos, el hígado es el principal órgano,
por medio del cual se lleva a cabo la síntesis de ácidos grasos, así como su degradación, así como también otros procesos que derivan de los mismos ácidos grasos, como es la formación de colesterol, la formación de cuerpos cetónicos, así como también la formación de las lipoproteínas y su liberación hacia el torrente sanguíneo para que lleve a cabo el transporte tanto de lípidos así como también de vitaminas liposolubles. Ahora vamos a conocer qué sucede en nuestro metabolismo a partir de los diferentes momentos metabólicos. En el periodo absortivo, o también llamado de buena nutrición, la glucosa de la sangre sistémica está elevada. Esta condición es reconocida por los islotes de Langerhans del páncreas y promueven entonces la liberación de la insulina. Durante el periodo posingesta, o también llamado absortivo, la hiperglicemia promueve la liberación de insulina e inhibe la liberación de glucagón de las células alfa de los islotes. Bajo estas condiciones, la glucosa es transportada al hígado. En este órgano aumenta la síntesis de glucosinasa y exocinasa, aumentando así la capacidad de fosforilar glucosa, por lo que ingresa aún más a los hepatocitos. Mediante señales intracelulares se ve favorecida la vía glucolítica para la obtención de energía. Una vez satisfechas las demandas energéticas, se activa la vía glucogenónica, permitiendo el almacenamiento del excedente de glucosa en forma de glucógeno. Existen tejidos llamados glucosa dependientes que expresan receptores GLUC4. Estos presentan especialización tisular metabólica para esta molécula. Estos son el cerebro, el eritrocito, la médula renal, la retina, células epiteliales entéricas y linfocitos. Las vías metabólicas de transporte se encargan de satisfacer las demandas de estos tejidos con glucosa en forma más o menos exclusiva. Con respecto al músculo esquelético, este recibirá glucosa proveniente del torrente sanguíneo, favoreciendo así la entrada a la célula por la insulina. En este tejido predomina la vía glucolítica para promover energía necesaria para la contracción muscular. El excedente será almacenado como glucógeno muscular, que luego puede ser utilizado exclusivamente por ese tejido. Por último, el excedente de la glucosa es convertido en el hígado en triacilgliceroles y VLDL. Estos son recibidos por el tejido adiposo, que bajo estimulación de la insulina los almacena por otro lado. Aparte, la glucosa sanguínea también será transportada hacia los tejidos, oxidándose a acetilcoenzima A, lo cual dará origen a los ácidos grasos. En este esquema podemos observar el metabolismo del estado postprandial. Los carbohidratos, los aminoácidos y las grasas son absorbidas en el intestino y se estimula la secreción de insulina. La insulina dirige el metabolismo hacia el almacenamiento y la síntesis. En el hígado, la glucosa es captada por el transportador GLUT2 y es dirigida a la glucólisis y la síntesis de glucógeno. La glucólisis aeróbica aporta el acetilcoenzima A, que es un sustrato para la lipogénesis. Los ácidos grasos sintetizados son esterificados por glicerol, derivado de la glucólisis, formando entonces triacilglicéridos. Estos son empaquetados en forma de VLDL para el transporte hacia los tejidos periféricos. En el músculo se estimula la síntesis de glucógeno, así como también la captación de aminoácidos y la síntesis de proteínas, por lo tanto. En el tejido adiposo, los triacilgliceroles de las VLDL son hidrolizados y los ácidos grasos son captados por las células. Los triacilglicéridos son sintetizados de nuevo dentro de la célula como un material de almacenamiento del adipocito, a partir de la dihidroxiacetona fosfato. Acá podemos observar cuáles son los diferentes procesos metabólicos que se llevan a cabo en los diferentes órganos importantes. Como por ejemplo tenemos el cerebro, en donde se lleva a cabo por medio de la glucosa, que está en abundancia, glucólisis, que nos va a llevar a la formación a partir del piruvato y que se va a ir al ciclo de Krebs. Luego tenemos también la formación en el músculo esquelético a partir de aminoácidos abundantes, ¿verdad? Que van a formar proteínas, así como también la glucosa, que nos va a llevar también a hacer formación de glucólisis y posteriormente a ciclo de Krebs y formación también de glucógeno. Y así en cada uno de los órganos.
El ayuno posabsorción, o también llamado ayuno nocturno, se lleva a cabo a partir de las 4 horas de haber comido. Los niveles de glucosa en la sangre llegan a 70 miligramos por decilitro o menos, y esto deja de estimular la secreción de insulina y se inicia la secreción de glucagón por las células alfa del páncreas. El glucagón viaja a los hepatocitos y adipocitos, que son sus células blanco, y cuando llega a estas células se une a un receptor de la membrana celular. Esto genera la activación de la enzima de la membrana adenilciclasa que cataliza la síntesis de AMP cíclico a partir del ATP. Y la AMP cíclico cataliza la activación de una célula proteincinasa que inhibe a la enzima glucógeno sintetasa para que deje la formación de glucógeno y activa la enzima glucógeno fosforilasa que cataliza la ruptura de la molécula de glucógeno. Esto produce moléculas de glucosa 1-fosfato que posteriormente se transforman en glucosa 6-fosfato. El glucagón también inhibe las enzimas claves de la glucólisis, como la glucosinasa, la fosfofructosinasa y la piruvatosinasa. Por tanto, deja de hacer glucólisis y activa las enzimas claves de la gluconeogénesis, la piruvato carboxilasa y la fosfenol piruvato carboxisinasa, fructosa 1,6-difosfatasa y la glucosa 6-fosfatasa. La glucosa 6-fosfato en el hígado puede perder el fosfato por medio de la enzima glucosa 6-fosfatasa y convertirse en glucosa libre. En esta forma, un transportador saca la glucosa a la sangre y ésta llega a todas las células que la requieran, pero principalmente a aquellas células que más utilizan la glucosa como combustible, como lo son el eritrocito y las neuronas en el sistema nervioso. En el adipocito, el glucagón activa la enzima lipasa sensible a hormonas, que inicia la ruptura de los triacilgliceroles almacenadas en los tejidos adiposos. El glicerol sale a la sangre y como es totalmente soluble en ella, viaja sin ningún problema hasta llegar al hígado que tiene la enzima glucerosinasa, que lo activa y lo convierte en glicerol 3-fosfato. Los ácidos grasos son utilizados como combustible en el propio tejido adiposo y la mayoría sale a la sangre donde se une a la albúmina para viajar a diversas células del organismo, como el corazón, el músculo esquelético e hígado. En el hígado, los ácidos grasos son también utilizados como combustible para generar energía y también son los únicos a nivel de los gliceroles 3-fosfato convertidos en triacilgliceroles, que junto a los fosfolípidos, colesterol y apoproteína B100 forman la lipoproteína VLDL que son transportadas a la sangre. Durante el metabolismo del ayuno nocturno, el metabolismo del hígado cambia desde la utilización de la glucosa hasta la producción de la glucosa por medio de la gluconeogénesis, estimulada por el glucagón. El glucagón también estimula la glucogenólisis e inhibe la glucólisis. La alanina y el lactato son transportados al hígado desde el músculo. La captación de glucosa por el músculo y el tejido adiposo también disminuye. La lipólisis y la oxidación de los ácidos grasos son estimuladas, proporcionando de esta manera energía. En esta diapositiva podemos observar lo que ocurre con cada uno de los órganos involucrados durante el proceso del ayuno nocturno, o también llamado posabsortivo. Podemos observar cómo ocurre la degradación de las diferentes moléculas importantes como lo es el glucógeno, los triacilgliceroles. Ocurre también la formación de cuerpos cetónicos y su utilización hacia el nivel de lo que es el cerebro y músculo esquelético. El estado de ayuno tardío, o también llamado de inanición. Esta fase se produce cuando la ausencia de ingesta se prolonga más allá del periodo entre comidas, es decir, a partir de 16 a 24 horas, llegando la inanición al prolongarse aún más. En esta fase persiste la hipoinsulinemia y la hiperglucagonemia. La principal fuente de glucosa proviene de la gluconeogénesis. El principal suministro de esqueletos de carbono para formar la glucosa es el músculo esquelético por medio de la degradación de proteínas tisulares a aminoácidos por los ciclos de Cori y glucosamina, alanina. A fin de prevenir la degradación de excesiva proteína corporal, se reduce primero la gluconeogénesis dependiente del ciclo glucosa-alanina. La reducción de la gluconeogénesis y la amenaza de la disminución de glucosa sanguínea lleva a un predominio del metabolismo de las grasas.
Esto produce un aumento de la acetilcoenzima A y la relación NAD reducido, NAD oxidado. La acumulación de estos compuestos retarda el ciclo de Krebs, inhibiendo la fosfofructosinasa y la hexocinasa. Estos cambios limitan la utilización de glucosa y favorecen la degradación de ácidos grasos libres. El objetivo de este proceso es economizar la glucosa sanguínea para la utilización por el cerebro y los eritrocitos. En el hígado, la acumulación de acetil-CoA inhibe la piruvato deshidrogenasa, impidiendo su producción a partir de piruvato y en consecuencia está inhibida la glucólisis hepática. Por otro lado, la acetilcoenzima A estimula la piruvato carboxilasa, promoviendo así la gluconeogénesis. La acetil-CoA ingresa al ciclo de Krebs y es esencial una cantidad equitativa de esta y de oxalacetato. Cuando la acetilcoenzima A excede al oxalacetato se desvía hacia la formación de cuerpos cetónicos. La síntesis de cuerpos cetónicos ocurre casi exclusivamente en el hígado y permite la formación del beta-hidroxibutirato y acetoacetato. Estos difunden al torrente sanguíneo y por utilización por los músculos cardíaco y esquelético, corteza renal y cerebro, la cetogénesis es considerada una vía metabólica de adaptación, cuyos productos son utilizados por tejidos glucodependientes, principalmente el cerebro y músculo cardíaco. En resumen, en el estado de ayuno tardío predomina en primera instancia el metabolismo de aminoácidos, seguido por el de lipólisis y utilización de ácidos grasos libres como fuente de energía. Por último, se utiliza un mecanismo de adaptación de la cetogénesis para proveer la energía de los tejidos glucodependientes, dejando un mínimo de metabolismo de glucosa para aquellos que no pueden utilizar los productos de esta vía. Durante el periodo de inanición, el aporte de combustibles metabólicos depende de la gluconeogénesis y la lipólisis. Los cuerpos cetónicos producidos a partir de acetilcoenzima A se convierten en una importante fuente de energía para el músculo y el cerebro. También se adapta a su utilización. De forma importante, una disminución en la demanda de glucosa hace que se ahorren proteínas musculares. Acá podemos observar qué ocurre con el metabolismo durante el estrés y la lesión. La respuesta al estrés es catabólica y análoga al ayuno. La glucosa es movilizada desde todas las fuentes disponibles. La adrenalina depende y desempeña un cometido fundamental y junto con el glucagón inhiben la secreción de insulina. Domina el efecto de las hormonas antiinsulina. El estrés también induce la resistencia periférica a la insulina, permitiendo ahorrar glucosa. La energía la proporciona la glucosa, los ácidos grasos y el catabolismo de las proteínas. Acá podemos observar qué ocurre con el metabolismo durante el estrés y la lesión en los diferentes órganos, en donde la energía la proporciona la glucosa, los ácidos grasos y el catabolismo de las proteínas. Acá tenemos en esta figura un resumen con respecto a los diferentes órganos y qué ocurren según el momento metabólico que están viviendo. Qué procesos metabólicos se llevan a cabo dependiendo del tiempo metabólico en el cual se encuentren. Tenemos acá el hígado, el tejido adiposo, así como también el músculo esquelético. Durante el proceso post-ingesta, durante el ayuno nocturno y también durante la inanición. De igual manera, acá tenemos el corazón y el cerebro. ¿Qué ocurre en cada momento metabólico? Como lo podemos ver acá. Prácticamente ellos dependen de la beta-oxidación en cualquiera de las tres fases, digámoslo así, por lo menos en el caso del corazón, ¿verdad? En relación a la oxidación de ácidos grasos, ¿verdad? Como beta-oxidación a partir de lo que es el periodo postprandial y el ayuno nocturno. No así en el periodo de inanición, en donde ella es dependiente de los cuerpos cetónicos. Veamos acá el cerebro. El cerebro todo el tiempo hasta que llega a un ayuno como lo es de la inanición, llega ya a depender de cuerpos cetónicos.
pero anteriormente él va a depender propiamente de glucosa, es decir, de la glucólisis y del ciclo de Krebs. Con respecto a los mecanismos en la regulación metabólica de todos los procesos, principalmente se van a llevar por tres tipos de mecanismos. Interacciones alostéricas, en los cuales el flujo de la molécula en la mayoría de las vías viene determinado fundamentalmente por las actividades y actividades de ciertas enzimas y los puntos de control, que generalmente son reacciones esenciales e irreversibles. Luego tenemos una modificación covalente. Muchas enzimas son reguladas, además de control alostérico, están controladas por modificación covalente, como por ejemplo la actividad de la glucógeno fosforilasa, que aumenta mediante la fosforilación de la enzima, mientras que la glucógeno sintasa ocurre lo contrario. Las modificaciones covalentes están catalizadas por enzimas específicas. Y luego tenemos también los niveles enzimáticos, es decir, la cantidad de enzimas a la cual sus actividades están controladas, las velocidades de síntesis a la degradación de algunas enzimas que están reguladas y son sometidas a un control hormonal. Es decir, la regulación hormonal es una de las más importantes y la vamos a ver a continuación. La insulina actúa sobre tres tejidos diana principales, como lo es el hígado, el tejido adiposo y el músculo esquelético. En el hígado, la insulina estimula la glucólisis y la síntesis de glucógeno. Inhibe la lipólisis y la gluconeogénesis. Estimula la síntesis de ácidos grasos de cadena larga y de triacilgliceroles. Favorece también el transporte de lípidos desde el hígado hacia las células periféricas, implicando partículas de lipoproteínas de muy baja densidad en este trabajo. En los tejidos periféricos, la insulina induce la lipoproteína lipasa endotelial, una enzima que libera triacilgliceroles de los kilomicrones y de las VLDL. En el tejido adiposo, la insulina estimula la síntesis de triacilglicéridos a partir de glicerol 3-fosfato y ácidos grasos. En el músculo, estimula el transporte y el metabolismo de glucosa y la síntesis de glucógeno, incrementa la captación celular de aminoácidos y estimula la síntesis de proteínas. Dentro de sus acciones fisiológicas principales está que señala el estado de ingesta, disminuye la concentración de glucosa, aumenta el almacenamiento de combustible y aumenta el crecimiento y diferenciación celular. Como ya sabemos, los principales órganos sobre los cuales actúa la insulina son el hígado, el músculo y el tejido adiposo. La insulina afecta el metabolismo de los hidratos de carbono, los lípidos y las proteínas, promoviendo la captación celular de potasio. El transporte de glucosa mediado por el transportador GLUT4 es dependiente de insulina. El transportador de glucosa en el hígado, GLUT2, es independiente de insulina. El glucagón tiene receptores en los hepatocitos y adipocitos. En los hepatocitos activa a la enzima glucógeno fosforilasa e inactiva a la enzima glucógeno sintetasa. La activación de la glucógeno fosforilasa produce la ruptura del glucógeno e inicia la liberación de glucosa a la sangre. También inactiva a las enzimas claves de la glucólisis y activa a las enzimas claves de la gluconeogénesis hepática. La piruvato carboxilasa, fosfonol piruvato, la fructosa 1,6-difosfatasa y glucosa 6-fosfatasa. La gluconeogénesis y la glucogenólisis aumentan los niveles de glucosa sérica. En los adipocitos, el glucagón estimula la lipólisis. Los ácidos grasos liberados viajan unidos a la albúmina a diversas células del organismo, donde serán utilizados como combustible. En el hígado, los ácidos grasos y el glicerol son utilizados para sintetizar triacilgliceroles, que son incorporados a las VLDL. Las acciones fisiológicas del glucagón están a aumentar la liberación de glucosa del hígado y aumenta la concentración de glucosa en sangre. El glucagón moviliza glucosa desde todas las fuentes disponibles. También incrementa la lipólisis y la cetogénesis a partir de la acetilcoenzima A. La acción del glucógeno está limitada al hígado. Si los niveles de glucosa sérica descienden a menos de 70 miligramos por decilitro, se estimula la liberación de adrenalina por parte de la médula suprarrenal. La adrenalina tiene diversos receptores. Una de sus células blancas son los hepatocitos. Cuando la adrenalina se une a sus receptores en los hepatocitos, estimula la glucogenólisis.
Su unión a los receptores de las células musculares también estimula la glucogenólisis y su unión a los receptores de los adipocitos estimula la lipólisis. Si la lipólisis sobrepasa los límites normales, el exceso de ácidos grasos en los hepatocitos genera exceso de moléculas de acetilcoenzima A, que no ingresan al ciclo de Krebs, sino que se desvían hacia la síntesis de cuerpos cetónicos, es decir, cetogénesis. Entre las acciones fisiológicas de la adrenalina tenemos que aumenta la liberación de glucógeno del hígado, disminuye el uso de glucosa por el músculo y aumenta la concentración de glucosa en sangre. Este es un cuadro comparativo de los diferentes efectos hormonales que tienen sobre el metabolismo la insulina, el glucagón y la epinefrina. En esta figura podemos observar los diferentes efectos que tiene la insulina sobre el órgano del hígado, el músculo y el tejido adiposo, en donde estimula la formación de lipogénesis, donde estimula la formación de glucógeno también, ¿verdad? A nivel del hígado, así como también estimula el ingreso de glucosa a nivel del músculo esquelético y el aprovechamiento también de la glucosa a nivel de lo que es el tejido adiposo. Para terminar, tenemos esta última figura en donde observamos en la misma los diferentes efectos que tienen en contraposición a la insulina, el glucagón y la epinefrina, los diferentes efectos que tienen sobre cada uno de estos órganos, ¿verdad? Sabiendo de primer lugar que el glucagón tiene acción casi únicamente sobre el hígado, no así la epinefrina, que actúa tanto sobre lo que es el hígado como músculo esquelético, así como también a nivel de lo que es el adipocito. Agradezco desde ya su atención a esta clase, espero que les sirva de provecho, sobre todo para su evaluación y para la vida. Hasta pronto.